escuchado la intervención del alcalde, que nadie se imaginaba que fuera el alcalde, y ha sido una intervención de un alcalde honesto y decente, que en estos tiempos que corren tiene muchísima importancia. Y además en una ciudad conservadora. Y yo espero que dentro de 3 años esta ciudad siga siendo conservadora de los alcaldes de Izquierda Unida. Y hemos escuchado la intervención de Miguel Ángel. Me parece que es un alegato, porque escuchando la intervención de Miguel Ángel, yo creo que nos sentíamos los que estamos y las que estamos aquí plenamente identificados con cada una de las palabras, incluidos los acentos y las comas que tenía puestas en el documento. En mi opinión es un documento que había que intentar hacer un esfuerzo para que le conozcan todos los militantes y las militantes y los simpatizantes de esta organización. Me parece que tiene mucho fondo. Es serio, es riguroso, es valiente, es honesto, no es ofensivo, y me parece que lo tenía que leer la gente de esta organización y de los alrededores de la organización. Y especialmente también algunos de los dirigentes, por si se les ha olvidado. A mí me llamaron hace ya 8 años a que intentara estar en la coordinación, si sacábamos el apoyo de la militancia, de un proyecto de una organización política que es Izquierda Unida. Yo no he cambiado. Yo sigo pensando que estoy donde esté, en la militancia en este momento de base, en cualquier parte, defendiendo la encomienda que hace 8 años me hicieron en mi partido, que son los que me llamaron, además de otros y otras que no eran del partido, para intentar que estuviera un tiempo en la coordinación de la organización. Por tanto, si alguien ha cambiado, que se lo piensen. Yo no he cambiado. Sigo defendiendo el proyecto. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho de invitarnos aquí al 30 aniversario, por tanto, de la organización de Izquierda Unida. Yo creo que, y espero y deseo que esta idea se extienda y que se conmemore el 30 aniversario de Izquierda Unida en muchos más lugares de este país, en muchas más organizaciones, porque es algo que debería haber hecho la Organización Federal de Izquierda Unida. Porque hay un principio esencial en la vida no solo de la política, sino de la vida cotidiana de la gente, y es que si no nos queremos a nosotros mismos y a nuestra propia historia, y no tenemos una historia tan degradante como para no quererla, es muy difícil que le podamos trasladar a los demás que tienen que confiar en nosotros o mucho menos que nos puedan querer. Por tanto, es el primer principio que tiene una organización, que tiene un empresario que vende un producto, que tiene en definitiva alguien que le está ofreciendo algo al conjunto de la sociedad. Y yo estoy entre ellos, como ha dicho Miguel Ángel, entre los que nos sentimos orgullosos y orgullosas de estos 30 años de existencia de Izquierda Unida. Nacimos, lo ha dicho también él, yo es que no hemos hablado, ni yo le he dicho que yo que te quería contar, ni él me ha preguntado a mí, pero hemos coincidido pues en una parte muy importante de todo lo escrito, ¿no? Es que nacimos contra la OTAN, y nacimos contra la guerra, y nacimos por la paz. Y hoy eso tiene más virtualidad que nunca. Y lo decíamos esta mañana en la presentación del libro de Mario Amorós, la biografía de Neruda. Es que la OTAN hoy está haciendo más daño que hizo en aquel tiempo cuando nacía Izquierda Unida en Europa Occidental, en este país y en definitiva en todos los entornos. Porque la OTAN hoy es el brazo militar armado en Europa de los Estados Unidos que ha creado el desastre más grande de los últimos años después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con los refugiados y la cantidad de muertos, asesinados que han ido quedando desde Afganistán a Irak y especialmente desde Irak en Libia y ahora en Siria. Y además han conseguido una cosa, y es colocarnos el terrorismo dentro de Europa. El terrorismo que ha creado precisamente la política belicista de los propios Estados Unidos y de la OTAN. En el ADN de nuestra organización ha estado siempre la convergencia. Nacimos con la convergencia. Incluso nos costaba entender qué era aquello del Partido Humanista, del Partido Carlista y de aquellos istas que teníamos en el nacimiento de la organización aquel 27 de abril de 1962.
86. Nunca nos negamos a los procesos de unidad. Pero había un principio, y el principio es que unidad sí, pero con respeto a la identidad de cada uno y de cada una de los actores que conformábamos aquellos procesos de unidad, como supongo, por lo que he leído y me han contado, que pasó en el Frente Popular en nuestro país. Hubo respeto a la identidad de cada uno de los actores que lo conformaron. Lógicamente, porque venimos de culturas y con orígenes diferentes, y nos entendemos entre diferentes en torno a ¿qué? A lo que hemos teorizado siempre, que ha sido el programa. ¿En qué diferentes nos ponemos de acuerdo en torno a un programa? ¿En qué los representantes de la clase trabajadora, los mineros, nos ponemos de acuerdo con los representantes del movimiento ecologista? Tenemos que ponernos de acuerdo en algo, y ese algo se llama programa. Lógicamente, muchos, y los que venimos de una cultura determinada, vamos a defender que primero es el comer, el trabajo, y que también hay que combinarlo, si es posible, y lo tiene que ser, con la protección del medio ambiente. Pero es en el programa en el que nos ponemos de acuerdo gente de culturas diferentes. Somos clase trabajadora y somos de izquierdas. Nacimos, yo al menos, y me imagino como la mayoría, nacimos frente a la derecha. Sabíamos frente a quién nacíamos políticamente, frente a la derecha y frente al capitalismo. Y digo que somos de izquierdas porque se puede ser de los de abajo y no ser de izquierdas y votar a la derecha, como seguramente que les ha pasado a muchos de abajo en este país. Eso si no tienes claro que eres de izquierda. Y por eso estamos donde estamos. Somos comunistas, socialistas, independientes de izquierdas, ecologistas, feministas. Unos 15.000 aproximadamente son personas independientes de izquierdas. Y hay 5 o 6.000 personas que somos del Partido Comunista. Esa es la estructura social que tenemos, organización. Y por tanto significa que somos una organización plural. No escondemos nuestras banderas. No hay por qué esconder las banderas. Reivindicamos la República y reivindicamos toda la memoria de la dignidad. También lo ha dicho Miguel Ángel. De la memoria de aquellos que dieron la libertad y la vida por la democracia y por la libertad colectiva. Estamos en la calle, estamos en las instituciones, y estamos en la calle y estamos en las instituciones porque somos calle y porque somos clase trabajadora. No ha habido, y Miguel Ángel la ha desarrollado, no ha habido ni una sola movilización ni huelga general en este país que no haya habido un hombre o una mujer de izquierda unida. Y eso lo tenemos que reivindicar a pesar de aquellos que dicen ahora que parece que no hemos estado en la movilización. ¡Qué cosa memoria! ¡Qué cosa memoria! Hemos estado en la oposición parlamentaria, no hemos estado en el gobierno de España, hemos estado en la oposición parlamentaria. Y yo, está feo que yo lo diga, creo que hemos hecho una oposición rica, seria, potente y digna en ese Parlamento. Éramos reconocidos y reconocibles por la clase trabajadora de este país y por mucha gente de las mayorías sociales de nuestro país. Por supuesto, por las plataformas, por las asociaciones y por el sindicalismo de clase, en el que pienso que hemos ido ganando hegemonía en el último periodo de nuestra etapa. Hemos llevado una jartá de iniciativas al Parlamento que si hoy se pudieran convertir en leyes, yo os aseguro que se iba a mejorar de una manera muy notable tanto sufrimiento que tiene tanta gente en nuestro país, porque las iniciativas iban orientadas también al sufrimiento de clase y al sufrimiento de la sociedad, de la mayoría social, para combatir el paro, la desigualdad, la exclusión social, los bajos salarios, la precariedad laboral, la corrupción, en fin, esas pequeñas cosas, porque parece que para algunos estos son pequeñas cosas y cuenta mucho más el postureo o no sé qué cosas que no tienen nada que ver con la política real que tenemos. Aspiramos a sustituir nada menos que al capitalismo por el socialismo. Esta es nuestra aspiración fundamental. No hay que hacer más análisis de lo que queremos hacer y queremos un socialismo democrático, justo y fraternal. Hay que hacerlo con más y somos conscientes de que lo tenemos que construir con más. Y lo hemos dicho siempre, porque nosotros y nosotras, solos y solas,
No somos suficientes para construir la sociedad socialista con la que soñamos. Sabemos lo que es gobernar. Ayuntamientos, hemos estado en diputaciones, hemos estado en alguna comunidad autónoma, tenemos experiencias de gobierno, sabemos lo que significa predicar y dar trigo, sabemos lo que significa cuando nos pasamos en demagogia en los programas y después llegamos a la realidad concreta y decimos, cuidado, que esto no lo podemos cumplir. Teníamos que haber tenido prudencia a la hora de hacer la oferta electoral, para no incurrir luego en frustraciones de la gente. Pero defendemos una organización soberana, soberana del poder y soberana de otros. No hemos sido, ni somos, ni seremos muleta del Partido Socialista Obrero. Pero tampoco debemos de ser, y digo debemos de ser, recaderos de Podemos. No es eso. Nosotros somos gente seria, que hemos ofrecido siempre respeto a los demás, pero pedimos el mismo respeto para nosotros y para nosotras, para nuestra historia, nuestra memoria y nuestro trabajo. Hay que negociar. ¿Cómo no vamos a negociar? Yo voy a contar una anécdota de lo que es la correlación de fuerzas. En 1979 ganábamos las elecciones en muchos sitios de este país, muchos municipios de este país. Entonces nos presentábamos como Partido Comunista de España. Y yo, Partido Comunista de España en mi pueblo. Tuvimos 5 concejales y el PSOE 2, que nos sumaban la mayoría absoluta. Y decidimos hacer nuestra aplicación de la memoria histórica de las calles, quitarle la calle a Franco, a José Antonio, en fin. Y decidimos poner una placa por la Concordia en una cruz de los caídos, que allí no estaban los de izquierda expuestos, eran los de derechas del pueblo. Era algo que no voy a entrar en aquel momento, pero ya había 22 que habían asesinado en tiempos de la República. Y decidimos que había que poner una placa de la Concordia, y el PSOE dijo que no había memoria histórica. Tuvimos 5 votos solos y los demás, la derecha y el PSOE, votaron en contra. En 1983 ganamos las elecciones con mayoría absoluta y al día siguiente, el primer pleno, aplicamos el nombre de las calles de Franco y lo que representó el franquismo y pusimos la placa en la Cruz de los Caídos por la Concordia que debería presidir nuestro país. Tuvimos hasta atentados. Pero ¿por qué aplicamos la memoria histórica? Y hoy se está discutiendo 40 años después de aplicarla en algunos ayuntamientos de este país. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas, el voto popular de la gente nos posibilitó que nosotros tuviéramos la mayoría suficiente para aplicar la memoria histórica. Y si no la tenemos, mientras no la tengamos, tenemos que negociar con otros, y en este caso con los que tengamos más cercanos, porque nuestros adversarios de clase han sido, son y serán, mientras no cambien, el Partido Popular, porque representa a la clase del capitalismo, de los capitalistas contra los que nosotros combatimos en nuestra vida. Y digo eso porque es importante en este tiempo que estamos hablar de esas cosas. Hemos tenido 30 años, también lo ha dicho Miguel Ángel, de pequeñas victorias y de derrotas. Hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. En 1982 este país no le hizo justicia al Partido Diputado. Nos decían en tono irónico los de derechas, estos comunistas cogen en un taxi. En un taxi van todos al Parlamento. 4 nos dejaron. El PSOE llegó en aras de multitudes. Después del intento de golpe militar, Felipe González, ya sabéis, que barre, que mete 10 millones famosos de votos y que mete la mayoría absoluta en el Congreso. Y llegó 1996, con un buen dirigente, Julio Anguita, líder reconocido en aquel tiempo, con un peso importante parlamentario, y tuvimos 21 parlamentarios, ya no eran 4 en ese momento concreto, 1996. Y salieron voces dentro de la organización críticas, diciendo que el resultado había sido un desastre. Y se marcharon, el 40% de la organización se marchó al Partido Socialista para cambiar al Partido Socialista y hacerlo de izquierda. Ese era el argumento central que se daba. Y tuvimos una crisis. Y después fuimos cayendo hasta que llegamos a tener de nuevo 2 diputados en esta ocasión en el Parlamento en el año 2007. Ya tuvimos 2 diputados en el Parlamento. Y a partir de ahí
Creo que hicimos un buen diagnóstico de la crisis. Teorizamos la crisis que había del sistema capitalista, la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera, hicimos lo que era más importante, presentamos una alternativa, movilizados en la calle, apoyando las huelgas generales de los sindicatos, estando en todas las movilizaciones y lo más importante, que forjamos alternativas negociando con las asociaciones, plataformas y con todo lo que se movía en este país. Y esa era la alternativa que llevábamos al Parlamento después de aprobarla en los órganos. Remontamos, nos fuimos a 11 escaños y alguien interpretó, yo salí aquella noche diciendo que qué bien venía de vez en cuando una alegría en la casa de los pobres, y alguien de los críticos de la organización dijeron: vaya gilipollez, con 11 presumir de que tenemos 11, veníamos de 2, pero ya había gente que empezaba a teorizar que aquello no tenía ninguna importancia. Y tuvimos aliados, que hablaré de ellos después, de cómo nos comportamos con nuestros aliados. Y fuimos a la 10ª asamblea en diciembre del 2012 y veníamos con 35.000 movilizaciones en el año 2012 en la calle, 35.000 movilizaciones después en 2013. Este país estaba levantado, estaba movilizado de una manera seria y le dimos un impulso en aquella asamblea a la movilización y a la propuesta y conseguimos una dirección unitaria donde estábamos todos los que conformamos este movimiento y esta organización unitaria como es Izquierda Unida, sin exclusiones. Y conseguimos una única candidatura unitaria y nos pusimos de acuerdo en un documento porque entendíamos que ese era el camino de la síntesis. Fuimos y éramos reconocidos y reconocibles en este país. Teníamos en aquel momento concreto una intención de voto del 13%. Esto era mucho. Porque en Europa Occidental, una organización política de la izquierda que tiene un partido comunista en su seno, tener una intención de voto del 13% es lo que desata las alarmas del sistema y del capital. Por eso a mí como coordinador me vinieron a ver 4 embajadores que jamás habían pisado las sedes de la izquierda en este país, el embajador de Francia, de Italia, de Alemania y de Gran Bretaña, porque las cancillerías se preocuparon de una fuerza política de la izquierda nítida que crecía en este país. Y a partir de ahí llegamos a un buen resultado de las europeas. No fue el 13%, fue el 10%, porque entró un nuevo actor. Y algún voto nos rebañó en aquellas elecciones europeas. Tuvimos un 10% y 6 escaños. De un escaño que teníamos pasamos a 6. Y hubo una lectura de nuevo dentro de la organización, por una parte de la organización, de que habían sido unas elecciones de fracaso. Las elecciones europeas. ¡Qué casualidad! 3 periodos históricos de España. El primero en 1982, el segundo en 1996, el tercero en el 2012, y qué coincidencia de que aparezca siempre algo y en el interno además de la organización para que se nos debilite y para que no podamos seguir creciendo y aspirando a lo que queremos, que es aspirar a tener el poder para poder realmente cambiar la realidad. Y esa parte de la organización que hizo una lectura negativa de las elecciones europeas era una parte que estaba muy aducida por Podemos, porque había salido una fuerza nueva, una fuerza política, había salido y tenía 5 diputados, de pronto en el Parlamento Europeo, un 8% del voto. Y mucha gente se quedó aducida plenamente por esta situación, en el interno de nuestra organización. Y ahí pasaron 2 acontecimientos que no voy a hablar de ellos porque además hay diferencias entre los que estamos de opinión, pero sí son 2 hechos concretos. Hubo una dimisión de Willy Meyer, nuestro europarlamentario, que se apretó más desde el interno de la organización, y tuvimos la crisis de Madrid, que también se alimentó mucho desde el interno de la propia organización. Esos 2 acontecimientos, en mi opinión, marcaban también un antes y un después. Y alguien teorizó que Izquierda Unida debería ser una organización a superar, a desbordar, se dice que es una palabra más bonita, pero desbordar para liquidar la organización. Alguien lo teorizó en ese momento. Y a partir de aquí sigo con el relato porque creo que tiene bastante interés. Dentro de la organización aparece un discurso
que dice: ahora o nunca es el momento de tomar el poder. Ahora o nunca. Es la frase más derrotista que he escuchado en toda mi vida política. Porque ahora que no nos ha dado el pueblo la confianza para tener el gobierno, como era nunca, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y dejamos de luchar? ¿Dejamos de pelear? No, hay que hacer lo que decía Miguel Ángel. Tenemos que seguir porque nosotros tenemos unos objetivos claros de una sociedad justa, igualitaria, no capitalista, y por tanto hay que seguir luchando, porque si se hubieran cruzado de brazos todos aquellos que no habían conseguido el socialismo a lo largo de la historia, en este país estaríamos en tiempo del periodo medieval, seguramente y que lucharon también. Éramos unos conformistas del 10, del 15%. Éramos unos conformistas del 10-15%. Y las calles se vaciaron de movilizaciones. Ni 35.000, ni 10.000, ni 5.000, ni 2.000, ni ninguna. Porque llegaron unos actores que dijeron: esto hay que resolverlo en las urnas y en las calles ya sobra la gente. Graso error. Porque la clase trabajadora no podemos dejar nunca la calle. Porque la calle es donde manifestamos nuestra protesta, donde tomamos conciencia del problema colectivamente y desde donde impulsamos la alternativa que tenemos que llevar a las instituciones. Y si perdemos la calle, nosotros no ganaremos nunca las instituciones, ni ganaremos nunca los gobiernos. 2015 fue un año electoral. Todo eran elecciones. Empezamos en Andalucía con las elecciones autonómicas, después llegamos a las elecciones municipales y autonómicas de las comunidades del régimen común. Nos fue mal en las autonómicas, menos en Asturias. Aquí en Castilla y León también mantuvimos el escaño que teníamos, pero nos fue mal en general. Nos fue bien en las municipales, el segundo mejor resultado en elecciones municipales de toda la etapa democrática. Y además tuvimos la alcaldía de Zamora, que nosotros entonces predicábamos algunos que Zamora era el símbolo de la resistencia de esta izquierda histórica que venía luchando por la emancipación de la clase. La correlación de fuerzas es la que marcó qué alcaldías había. Y nosotros le dimos al PSOE con nuestro voto, y no se nos cayeron los anillos, a pesar de lo que algunos dijeron, que hoy se le caen todos los anillos, por cierto. Le dimos casi 200 alcaldías, 10 capitales de provincia, porque el PSOE tenía más votos que nosotros y parecía legítimo que fuera el PSOE el que pusiera las alcaldías. En unos sitios entramos en el gobierno y en otros no. Simplemente lo pusimos de alcalde y nos situamos en la oposición en función de lo que decidió cada asamblea local soberana. Y el PSOE también nos facilitó 35 alcaldías, una de ellas, la que estamos aquí, la de Zamora. ¿Eso por qué fue? La correlación de fuerzas. Teníamos que permitir alcaldías del Partido Popular si podíamos tener alcaldías entre el PSOE y nosotros. Ya sabemos que el PSOE ha hecho políticas y hace políticas neoliberales. Ya sabemos que en políticas de la Unión lo que ha hecho, ya sabemos lo que hizo Zapatero, ya sabemos el 135, ya sabemos la reforma laboral, ya sabemos la reforma a las pensiones, todo eso lo sabemos. Pero la base social, sociológica del Partido Socialista es más cercana a nosotros que las bases del Partido Popular que representan a la derecha de este país. Y eso es lo que tenemos que comentar en este momento. Y esa relación de fuerzas marcó ese acuerdo. Y ahora algunos por eso nos acusaban de muletas del PSOE. Y hoy resulta que algunos están corriendo al PSOE, como sea, para intentar montar o hacer Yo creo que así llegamos al 20 de diciembre. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Llegamos al 20 de diciembre. Y 2 meses antes de las elecciones, y hoy lo digo aquí, porque creo que además no hay prensa, estamos nosotros y nosotras. ¿Hay prensa? Me dicen que sí hay prensa, que está tomando nota una chica de la SER. Me ahorraré por tanto una parte. Me ahorraré una parte. Y la parte que me ahorro, hubo quien en esta organización, 2 meses antes de las elecciones del 20 de diciembre del 2015, 2 meses antes, dijo 3 cosas. Una, que lo peor que le podía pasar a Podemos era parecerse a Izquierda Unida. La segunda es que esta organización es una organización clientelar y clientelista.
Y la tercera es que Pablo Iglesias era un líder maravilloso. 2 meses antes de las elecciones, por alguien de peso en nuestra organización. Por tanto, con ese discurso, lógicamente, ¿cómo le vas a decir a los vecinos que te den la confianza y que te den el apoyo si tú mismo o tú misma te estás desprestigiando? Y negociamos con Podemos, porque en nuestro ADN está negociar en torno siempre a programa. Intentamos negociar, pero Podemos dijo no. En su hoja de ruta de Vista Alegre estaba no negociar con nosotros nada para ir a elecciones generales. Es más, unos meses antes nos habían puesto de pitufos que tela marinera. Gruñones, por cierto. Y creamos aquello que se llamaba Unidad Popular, que éramos nosotros y alguna gente más. Generalmente la gente más era la gente que venía habitualmente con nosotros como simpatizantes, como tal, y con los que teníamos habitualmente relaciones a lo largo del tiempo. No era con tejido social organizado o tejido sindical organizado, no. Era con gente que habitualmente venía en nuestra organización. Aquí hay un ejemplo muy concreto en Zamora de cómo se ha hecho la unidad y se ha forjado la Unidad Popular. Aquí también, dentro de nuestra propia organización. Y el resultado es que llegamos con una Unidad Popular confusa, débil y tardía. Estuvimos varios meses deshojando la margarita de si había que hacer el acuerdo con Podemos, y Podemos había decidido que no había acuerdo con nosotros. Perdimos un tiempo precioso de salir y estar en la calle con nuestra propuesta, nuestra alternativa, y no sé si el resultado hubiera sido mejor o no, pero perdimos un tiempo precioso. Tuvimos más resultados, 2 escaños y 3 en coaliciones territoriales. Ya sabéis que tuvimos un escaño en Galicia y 2 escaños en Cataluña, y 2 escaños por Madrid. Ahí nos quedamos. Y después se me acusó de irresponsable en un órgano porque defendí que teníamos que luchar a muerte por tener un grupo parlamentario para tener visualidad en el Parlamento. ¿Cómo se puede acusar al coordinador de una organización que pretende tener un grupo parlamentario en el Parlamento con los 5 diputados, los 3 de las coaliciones y los 2 que había por Madrid, y con el 3,67% del voto para tener un grupo parlamentario? No era comprensible, no era entendible por nadie, no lo podía entender nadie, y eso tuvo consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles fueron? No tuvimos visualización en el Parlamento, tuvimos incapacidad para hacer iniciativa, porque en el Parlamento, si no tienes grupo parlamentario, no tienes capacidad de hacer iniciativa, y tuvimos menos recursos y más deuda. Incrementamos la deuda porque tuvimos que pagar el mailing y no lo pagó el Estado como al resto de formaciones. Tenía importancia. Y con eso, en ese momento, presentamos 16 puntos y lo aprobaron los órganos, que eran 2 puntos que le decíamos al PSOE: te damos el voto para la investidura a cambio de negociar 16 puntos concretos. Los 16 puntos eran peccata minuta. Era una reforma fiscal progresiva, era luchar contra el fraude fiscal, era hacer un plan para 2 millones de personas del plan de garantía social para que no estuvieran en la exclusión, era hacer planes de formación empleo, era hacer una banca pública, era pelear por mantener el sistema que había anterior después de las reformas que se habían hecho a las pensiones, por tanto garantizar derechos a los pensionistas, era un plan de lucha contra la violencia a la mujer, eran cosas de peccata minuta, pero eran suprimir las reformas laborales, era cargarnos la LONCE, era cargarnos la LOE, eran esas cosas lo que se fundamentaban 16 medidas, lo concreto, y eso es lo que le dijimos al PSOE, que con eso, si lo negociábamos, íbamos a darle el voto de investidura. Y no fue posible. No tuvimos suerte. En mi opinión, y ahora sabéis que estoy hablando todo el rato no como dirigente porque no lo soy, soy un afiliado de base apuntado a la mayor empresa de este país, lo digo por si alguien tiene dudas, que es el desempleo. Y a partir de ahí, mi opinión, y esta ya es mi opinión personal, el primero que no quiso acuerdo de gobierno se llama Pablo Iglesias. Y cuando salió de ver al rey, dijo aquello: aquí está el vicepresidente, aquí tengo al del CNI, aquí tengo al ministro de Defensa, que en gloria esté, digo, en el sentido de lo de Almería, aquí tengo... No, eso no es salir a hacer una oferta. ¿Sabéis quién se frotó las manos esa noche? Todos los varones y el ala más de derechas y más dura del Partido Socialista, que vieron la luz de decir: nos vamos a una gran coalición, que es lo que está soñando Felipe González y determinados varones del Partido Socialista. Se lo puso a huevo. Y después fue Pedro Sánchez,
el que no quiso ir a un acuerdo con las fuerzas políticas de la izquierda y decidió cerrar un acuerdo con Ciudadanos, es decir, con la derecha moderna de este país, cerrar un acuerdo para impedir poder llegar a un acuerdo. Y por eso fuimos de nuevo a las elecciones, yo diría que malditas, del 26 de junio, porque no ganamos nada en esas elecciones. Hicimos un acuerdo con Podemos humillante, después del 26 de junio. En un momento en el que Podemos, por su actuación, no por la nuestra, por su actuación que tuvo en el Parlamento de postureos, estaba en una caída en intención de voto importante, porque la gente de este país no se toma a mofa el Parlamento de España. No es una cámara para ir a hacer representaciones teatrales, es una cámara seria, donde se aprueban leyes que después nos joden o no la vida a los ciudadanos de este país. Por tanto, no es cualquier cosa el Parlamento. Y allí no se puede ir a posturear. Y a partir de ahí, el acuerdo, en mi opinión, no fue justo. Porque el último dato que teníamos para medir el acuerdo era la proporción de 1 a 4, que eran los resultados que tuvimos el 20 de diciembre. Nosotros, en Unidad Popular, 900 y pico mil votos, Podemos 3 millones y pico mil votos, y luego 2 millones que tuvieron las coaliciones territoriales. La proporción era de 1 a 4, y la proporción no ha sido de 1 a 4. Aquí me quedo en Castilla y León. Tenéis 9 provincias. ¿Cuántos números 1 puso aquí Izquierda Unida en el acuerdo? 1. El de Palencia. ¿Y por qué puso Podemos 8? ¿Esa proporción es 1 a 4? No. ¿Por qué en las 42 circunscripciones electorales que hay en España, quitando Galicia, Cataluña y el País Valenciano, 42 circunscripciones, nosotros solo pusimos 3 números 1? El de Palencia, el de Teruel y el de Ciudad Real. ¿Y por qué puso Podemos 39? ¿Esa es una proporción de 1 a 4? Eso no fue justo. Yo soy de los que no estuve en contra del acuerdo. Estaba a favor de un acuerdo digno, un acuerdo justo, donde se hiciera una proporcionalidad justa en función de lo que cada organización representábamos en este país. Porque aquel acuerdo tuvo después consecuencias. Y las consecuencias las estamos viendo ahora. Alberto fue el quinto por Madrid. ¿Creéis que era lógico que la persona mejor valorada en este momento en aquel momento de los líderes políticos de este país fuera en una lista por Madrid el número 5? ¿No hubiera sido lo lógico que hubiera estado en el 2 o máximo en el 3 por la cuestión de la cremallera? ¿No hubiera sido lo lógico? Aquello fue injusto y desproporcionado. Y ahora decir también que quienes vinieron a este país dando lecciones de democracia han elegido, por vez primera hemos votado a algunos candidatos en provincias elegidos a dedo directamente desde Madrid. 12 circunscripciones, candidatos de izquierda, en este caso de Unidos Podemos, los decidió directamente Podemos desde Madrid con su dedo. Eso no lo hemos hecho nunca en esta organización política. Nunca. Porque tenemos otro concepto de la democracia. Y he dicho antes que el postureo es inútil, eso no resuelve los problemas de la gente. Y ese postureo es el que restó mucha confianza, que nos hizo llegar a unas elecciones, postureo y bandazos. Porque al pueblo no le puedes decir que hoy eres una cosa, hoy soy socialdemócrata, mañana soy de Allende, pasado resulta que Zapatero es un gran presidente y después para estarle diciendo cada día una cosa en función que convenga, porque la gente no es gilipollas. Y eso nos llevó a perder 1,1 millón de votos. Y salieron al día siguiente a decir que habíamos perdido los votos porque los de Izquierda Unida no habíamos votado. Y porque el coordinador de Izquierda Unida había dicho que le iba a costar mucho dar el voto. Yo voté en Madrid y voté a Pablo Iglesias, que iba el primero de la lista. Yo voté porque soy una gente disciplinada de organización y creo en la organización. Pero eso no tiene importancia. Perdimos 1,1 millón de votos. ¿Cómo podíamos perder más votos que decían que eran todos los de Izquierda Unida si nosotros habíamos tenido 923.000 votos en las anteriores? No era posible, no salían las cuentas. Es decir, perdió la falta de confianza. La gente perdió la confianza en unas políticas determinadas que no veía y le quitó confianza a los que le había dado el apoyo un poquito tiempo anterior. Los principios de Groucho Marx no se pueden estar trasladando un día sí y otro también por méritos, en este caso por deméritos propios.
La consecuencia de un mal acuerdo también la estamos pagando. ¿Qué visualización tenemos en este momento en el Congreso de Diputados? ¿No estamos empezando a tener un problema serio de pérdida de referencia? Eso es muy grave. En una organización política, 3 minutos y medio para los grandes debates. 3 minutos y medio es lo que nos han dejado para los debates a nuestro portavoz en el grupo parlamentario. Y nos han dejado sin una portavocía notoria. Y voy a poner un ejemplo. Lo hablé antes de la generosidad. Cuando tuvimos el grupo de la Izquierda Plural, el periodo anterior, estábamos 3 partidos políticos: Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y estaba la CHA. Al de Iniciativa per Catalunya Verds en los grandes debates tenía 8 minutos de tiempo. Yo como portavoz de Izquierda Unida tenía 18 y al de la CHA le dejamos 4 minutos. Y la proporción no tenía nada que ver con eso, pero había que ser generosos con nuestros compañeros que habíamos hecho una alianza, una candidatura de Izquierda Plural. Ya no se me pasa por la imaginación la mínima generosidad que otros tenían que haber tenido con respecto a nosotros en este tiempo para que tuviéramos visualización en el Congreso de Diputados. ¿Recordáis a José Luis Centella y a Coscubiela saliendo cada martes como portavoces comunes para dar la opinión política del grupo en la televisión? Pues hoy solamente sale una persona de Podemos y nosotros ya no aparecemos porque han decidido que esa portavocía no la tenemos. Y es muy importante, lo que estoy diciendo no es cualquier cosa, es muy importante porque si no apareces, desapareces. Y esto tiene mucha importancia. Finalmente ha habido un último rifirrafe que en mi nombre desde luego no se ha hecho el agradecimiento. No dejan a nuestro portavoz, no le dejan una presidencia, en una de las presidencias no le dejan una portavocía y finalmente le dan la de Hacienda y se le hace un tuit público diciendo que agradecemos a Pablo Iglesias que nos dé la portavocía. Una organización digna no tiene que agradecer nada cuando partimos además de un acuerdo desproporcionado y un acuerdo y dicho eso, y ya voy concluyendo para no ser más pesado, pero con 2 temas o 3 que son importantes. Estamos 10 meses sin gobierno. Esto se llama fracaso y deterioro de la política. Cuando se deteriora la política, se deteriora la democracia. Y hay que tomar nota de esto que es importante. Si hay otras elecciones, habrá más abstención. Espero que si las hay y se produzcan, no digan que porque Cayo Lara dijo en Zamora que iba a haber más abstención, va a haber más abstención. Menos mal que lo ha dicho el informe que ha aparecido estos días recientes, ¿no? Y la derecha no se abstiene. La derecha vota. Porque es lo que le enseñaron a los niños desde pequeños, que para defender sus propiedades, sus bienes, sus intereses, tenían que votar y para defender sus bienes. Y el PP no debería de liderar un gobierno inhabilitado y un gobierno imputado. El partido que sustenta al gobierno, para ser más preciso, que ahora ya no estoy aforado y tengo que tener mucho cuidado con las palabras. Si el PP sigue en el gobierno, van a seguir los recortes. Si el PP sigue en el gobierno, van a seguir las leyes regresivas. Y si el PP sigue en el gobierno, y es más importante, va a seguir controlando el aparato del Estado para no resolver a fondo los problemas de corrupción que tiene el partido que sustenta al gobierno. Y eso es muy importante. Por eso yo soy de los que pensé que el 20 de diciembre había que haber montado un gobierno, como fuera, pero para echar al PP del gobierno, podemos tener opiniones diversas, lógicamente, pero yo creo que fue un momento oportuno, no se ha hecho, y yo creo que ahora había que volver a trabajar en la misma dirección, aunque venga más viento de cara. Creo que había que ir a conformar un gobierno con el PSOE, con el apoyo de Podemos, de Izquierda Unida y de las coaliciones territoriales. Apoyo no quiere decir estar en el gobierno, apoyo es la investidura. Estoy hablando de la investidura por dejar claro lo que estoy afirmando. Y también con el apoyo de las coaliciones territoriales de Cataluña, de Galicia y del País Valenciano. Había que conseguir que Ciudadanos se abstuviera, pero no para que forme parte del acuerdo del gobierno, con los 6 puntos que tiene Ciudadanos de regeneración democrática, que eso sí los podemos suscribir, la izquierda y los demócratas de este país, intentar conseguir que se abstuviera, porque para que le den los números sería importantísimo, decisivo casi, que se abstuviera Ciudadanos. Y eso lo tenía que intentar de negociar. Yo sé que es difícil. Ciudadanos ha salido diciendo que ellos con el PSOE y con los de Podemos y los de Izquierda Unida que no van a ninguna parte. Bien, pero habría que intentarlo. Y además había que hablar con los nacionalistas
porque querrán algunas competencias más y habría que negociar y probablemente habría que hablar con los independentistas, que van a ser independentistas siempre, porque el que quiere la independencia, ese se morirá creyendo la independencia. Ahora bien, hay que intentar convencer a un sector importante que se han hecho independentistas de último momento para intentar hacerles ver que el problema no es un problema de que España les robe, que el problema es un problema de que las clases sociales de los ricos, de la burguesía, incluida la catalana, son los que han estado jodiendo a este país con todas las leyes desde que pasó la burbuja inmobiliaria. Y hay que intentar recuperarla y hay que intentar recuperarla. Y la base del acuerdo, hay base, sí. Podemos ofreció 20 puntos al PSOE. Nosotros le ofrecimos 16 que he comentado algunos anteriores, los 6 puntos de Ciudadanos. Ahí está la base, en mi opinión, de un posible acuerdo para echar al Partido Popular, que se vaya a la oposición para que podamos regenerar democráticamente este país por lo menos. Y luego llegará el tiempo de las leyes, y ese será otro cantar. Será muy difícil el gobierno que viene, probablemente no duradero, porque el Parlamento tiene una composición que provocará que unas leyes se sacarán con unos y otras leyes se sacarán con otros. Y por tanto eso va a dar una asimetría a ese Parlamento importante, muy importante. Y por tanto no hay acuerdos globales que puedan marcar el plazo de el periodo de una legislatura. Pero habría que intentarlo. Mucha negociación es lo que quedaría en el camino. Y nosotros, en la movilización, en la propuesta concreta, en la calle, en la alternativa y haciendo lo que hemos hecho siempre y a través todavía de nuestros diputados al Parlamento, llevar, por los pocos huecos que nos quedan, llevar algunas de esas iniciativas. Concluyo ya sí, diciendo que en el tiempo que nos toca hay que poner en valor la organización de Izquierda Unida. Yo creo que no hay ni una sola razón por la cual Izquierda Unida tenga que dejar de existir. Creo que hay más razones que nunca, si cabe, para que Izquierda Unida tenga plena vigencia en este momento. Tenemos experiencia, honestidad colectiva, tenemos ideología, trabajo, prestigio entre las organizaciones sociales y sindicales. Tenemos proyecto de Estado, que hay que garantizar que sigamos teniendo proyecto de Estado tal como está el patio. Y ahí tenemos bagaje en las instituciones. Y hay que poner, por tanto, en valor toda la dignidad de la memoria de esta organización. Tenemos que cuidar a los cargos públicos, cuidar el pluralismo y la diversidad. Hay que tender puentes desde el respeto propio y externo. Y hay que hacer lo que hicimos siempre. Movilizarnos, denunciar, tomar conciencia, elaborar colectivamente alternativas, llevarlas a las instituciones, ganar hegemonía para la izquierda y para la clase trabajadora, que es nuestra clase. Hay una frase preciosa que a mí me encanta de Galeano. Galeano dijo que un día llegaron a los indios, le dieron una Biblia y les dijeron que cerraran los ojos. Los indios cerraron los ojos y le dijeron que los abrieran. Y cuando los abrieran les habían quitado la tierra y les habían dejado la Biblia. Es una cosa bonita que dijo y además es real. Tiene mucha realidad y en este tiempo que hoy hablábamos de la conmemoración del aniversario de la independencia de Chile. Y tal vez haciendo un paralelismo seguramente un poco forzado, yo creo que podíamos compararlo con que alguien nos dijo que iban a tomar el cielo por asalto. Algunos cerramos los ojos y cuando los abrimos no estábamos en el cielo, sino que estábamos en el sótano y sin la Biblia. Y Rajoy seguía en el gobierno.